Chiquis, ¿cómo están? Hoy les vengo a mostrar la segunda parte de cómo llegamos a Wellington desde Auckland en auto manejando más de 10 horas. En esta primera parte ya les conté que, bueno, viajamos desde Auckland hasta Rotorua, que es un lugar precioso, mágico, lleno de cultura, lleno de cosas que de verdad que yo, si tienen tiempo, les recomiendo que vayan. Quedamos ahí una noche, ya les mostré el hotel, les hice un road tour y todo el tema. Y luego de Rotorua nos vinimos directamente a Wellington, que fueron como aproximadamente unas 6 horas manejando, que me encontré con muchísimas cosas, así que hoy les vengo a contar cómo fue esta parte del viaje, donde fuimos con un auto, toda nuestra vida en las maletas que teníamos en el auto atrás. Así que nada, les quiero contar cómo nos fue. Los invito a ver este video, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo todo. Así que adiós. Cuéntenme qué les parece también. Esta segunda parte comienza con un pequeño paseo a la plaza de Rotorua. Este lugar se llama Cuirao y queda justo en el centro de la ciudad. Es de gratis acceso y uno puede ver como las diferentes actividades geotérmicas que tiene este lugar, que de verdad es impresionante. Estaba justo a nuestros pies, por eso todo era tan caliente y todo tiene este olor como a azufre, como a huevo. Es un paseo que toma aproximadamente 20 minutos en recorrerlo todo y de verdad que uno se encuentra con este tipo de paisajes, se puede perder entre medio de las cosas, pero tienes que tener cuidado donde pisas, porque siempre hay a punto de erupcionar diferentes cráteres, entonces tienes que tener mucho cuidado por donde caminas, nunca para salirte del sendero. Vale completa y absolutamente la pena de que ustedes vayan. Este pequeño cráter estaba en medio del sendero, por eso uno tiene que tener cuidado donde pisa, porque esto ya estaba como evolucionando. Ahí se puede ver que le salía vapor. Era brígido, era súper impresionante. Después teníamos esta escultura en medio de este parque. Luego nos encontramos con esta tina que, si bien no le salía tanto vapor, se podía sentir un olor a huevo, hija, te lo cuento. Y así dejamos este lugar atrás y nos fuimos camino a Wellington. Así que agarramos el auto, metimos todo de nuevo en nuestro auto y nos fuimos miércoles. Yo era la chofera oficial y en el camino uno se podía encontrar con estos camiones llenos de troncos que primera vez que me toca andar en una carretera así, primera vez atravesando este lugar, eran paisajes preciosos de verdad. Y así nuestra primera parada camino a Wellington fue el lago Taupo, que es precioso, es gigante, el lago más grande que está en Nueva Zelanda y el segundo lago más grande de agua dulce en toda Oceanía, o sea, imagínense, increíble, increíble. Y así partimos brevemente a visitar el centro de la ciudad. Aquí podíamos ver un poquito más del paisaje. Más camiones con troncos todo el rato, Dios mío, ayúdame que me ponía nerviosa. Todo bien igual. Y así, sin más, llegamos a tocar el agua de este lago que es precioso. Es una de las aguas más frías que he tocado, pero también se puede comparar un poco con lo que tenemos al sur de Chile. Como teníamos la GoPro, teníamos que explorar por debajo del agua, que miren esta inmensidad gigante de mar. Y por fin llegamos aquí, al McDonald's más cool del mundo, que se encuentra aquí en Taupo, justo en el centro de la ciudad, muy fácil llegar. Es un McDonald's normal, por dentro tienen los diferentes espacios del McDonald's. Nosotros estábamos eligiendo ahí un heladito para poder comprar, pero no es necesario comprar algo para poder subir. Tienes que subir esta escalera y luego entras a este avión. Debo ser sincera con ustedes, la verdad no tenía ni un brillo para mí, no se podía comer arriba y hacía mucho, pero bueno, es el más cool del mundo, solo porque es un avión. Y llegamos finalmente al cartel más famoso de Taupo, precioso, déjenme decirles. Pero teníamos que seguir nuestro camino, así que aquí vamos de nuevo camino a Wellington, chicos. Les dejo algunas imágenes. La carretera era bien particular, las calles eran a veces muy pequeñas y bueno, era muy bonito, la verdad. Muy bonito el paisaje y todo. La carretera desde Lake Taupo hasta Wellington son 311 kilómetros. Te demoras aproximadamente 4 horas y media. El camino en sí es súper variado, te encuentras con lluvia, te encuentras con mucho sol, de repente te encuentras con unas dunas verdes preciosas donde está lleno de ovejas. Aquí te das cuenta que de verdad hay muchas más ovejas que personas andando en Nueva Zelanda, porque en kilómetros no vimos a nadie, pero habían un montón de ovejas.
y de hecho también vimos venados. Y miren este cielo, es que parece sacado de película. Esas nubes nos tenían locos, de verdad que parecían así como pintadas en la carretera. Y de aquí en adelante les quiero contar el tramo más fuerte, que a mi parecer fue el más brígido de todos. Y es que pasas muy cerca de dos volcanes donde se forma un microclima, donde estaba lloviendo, granizando así, pero heavy. En un momento te quedabas sin visibilidad y era heavy pasar por ahí porque la verdad yo nunca había manejado al lado de un volcán. La verdad fue heavy. Aquí yo ya me encomendaba a Dios, que sea lo que Dios quiera, pero seguíamos manejando tranquilo y seguro, así que nada pasó nada. Pero aquí se puede ver un poco cómo se vivió en ese entonces. Fue heavy. Y seguimos nuestro camino hasta llegar a Wellington. Aquí ya se podían ver vestigios de lo que era la ciudad, ya estábamos muy emocionados. Y lo primero que pudimos notar es que habían muchos túneles en Wellington, eso es verdad. Y lo más extraño es que tocan demasiado la bocina en los túneles, de verdad. Yo no entiendo esto, ¿por qué será? Y por fin llegamos un cuarto para las 9 de la noche a nuestro Airbnb, el primer Airbnb en Wellington. Quedaba ubicado en Seatown y era una casa normal con un pescador, que la casa era muy bonita, aquí un pequeño room tour. Teníamos que dejar los zapatos afuera y aquí se ve un poco de la cocina, que podíamos ocupar todo el espacio y estar a nuestra pieza. Tenía una cama cómoda, un closet, un mini escritorio y eso. Así que al otro día nos fuimos en búsqueda de la entrevista del Feli de trabajo, que finalmente fue por eso que nos vinimos a Wellington, por una posibilidad de trabajo. Así que aquí estamos descubriendo un poco más de la ciudad y acompañando al Feli en su entrevista. Ese trabajo era lo único más seguro que teníamos, así que nos teníamos que dedicar a buscar dónde nos íbamos a quedar. Grabamos algunas cosas y nos dimos un paseo por el centro de la ciudad y sí, descubrimos que estaba muy helado y que corría muchísimo viento y yo estaba un poco mañosa. Seguimos en la búsqueda y esta vez nos fuimos hacia el cerro y aquí les quiero mostrar uno de nuestros highlights de nuestro viaje. Y es que nos subimos a un funicular armado por esa persona que ustedes ven ahí. Era totalmente inseguro. Pero bueno, aquí estábamos en la aventura, era hora de la aventura. Ahí se ve mi cara. Y ahí se ve un poco en el fondo cómo es Wellington, que las casas están sobre esos cerros, que es muy parecido a Valparaíso, la verdad. Obviamente no nos quedamos en esa casa y seguimos buscando hasta que finalmente encontramos una en el centro de la ciudad y ahora les voy a mostrar dónde estamos viviendo ahora, hasta no sé cuándo. Hello TikTok, my old friend. Bueno, tengo noticias, muchas noticias, y les quiero mostrar un poquito porque esta va a ser mi nueva casa de aquí a no sé cuánto tiempo más. Muchísimas gracias por ver este video y suscríbanse.